Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este tiempo en donde estamos leyendo los evangelios. Los jueves estamos en el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a ver el capítulo número 2. Pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Mi Dios, estamos aquí con el propósito de aprender de ti, con el propósito de ser edificados en tu palabra. Gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de conocer tu voluntad, de vivir en tu voluntad y de acompañarnos, Señor, en nuestro caminar con ese amor, Padre, inagotable e incondicional tuyo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias de bendito, nos ponemos en tus manos. Amén. Gracias, Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Este capítulo 2 consta de 52 versículos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo 2 de Lucas? Vamos a ver lo que aborda estos 52 versículos, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los pastores y los ángeles que testifican de ello, la presentación de Jesús en el templo, el retorno a Nazaret y algunos eventos muy importantes, y Jesús en el templo. ¿Qué personajes aparecen en este capítulo? Augusto, emperador de Roma; Quirinio, gobernador de Siria; José, María, en este caso y en ese momento, en ese tiempo, el niño Jesús y el joven Jesús también, después ya de 12 años; un ángel que le habló a Simeón, y la tercera persona de la Trinidad que siempre está presente, pero hoy se menciona el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a ver como introducción en este capítulo 2? Lucas, tenemos que nosotros visualizar que Lucas es el único escritor, acuérdense, el autor es Dios, es el único escritor de los evangelios que relaciona los acontecimientos que narra con la historia mundial, o sea, que empata con la historia mundial. Ahora bien, deseo enfatizar ello. Dios, a través de su Espíritu Santo, es el autor. Pero Lucas es el escritor, pero Dios siempre respetó la personalidad de cada quien. Esto es, en la actualidad también hay diferentes predicadores que están compartiendo la palabra de Dios, y me refiero a los que comparten la palabra de Dios. Y cada uno, Dios lo usa con su personalidad, y eso siempre ha sido establecido aún desde los que escogió para que escribieran su voluntad. Su obra se dirigía especialmente, Lucas, acuérdense, a una audiencia griega, la que estaba interesada y familiarizada con la situación política. Palestina en ese tiempo vivía bajo el gobierno del Imperio Romano. Augusto César, el primer emperador romano, estaba precisamente en ese tiempo a su cargo. Las autoridades, ahora, ¿cuál era un choque que nos tenemos que dar cuenta, ver en el contexto, identificar en el contexto de lo que estaba sucediendo y por qué de repente ciertas reacciones de los gobernantes? Bueno, las autoridades romanas eran consideradas o se consideraban dioses, y eran consideradas como dioses con D minúscula. Y estas se incomodaron con el nacimiento de este bebé en el pesebre, que en realidad estaba profetizado y que era el Dios hecho carne, pero no el Dios con D minúscula, sino el Dios con D mayúscula. Iniciemos pues la lectura de Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Pongamos mucha atención y edifiquemos nuestra vida en la palabra de Dios, que debe traer plenitud a nuestra vida, debe traer esa pasión por conocer eso que Dios estableció para beneficio de usted y mío. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, no queda más que maravillarnos de todas sus obras, de todo lo que Él ha hecho por usted y por mí. En Lucas 2.1 presenta pues el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ya vimos quién era, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo, es contar a la gente, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Bueno, debemos resaltar aquí que precisamente de acuerdo a las versiones o de acuerdo a los nombres, si viene del griego, del hebreo o cómo se le nombraba en ese tiempo, acuérdense que se puede conocer como Cirenio o Quirinio. E iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Pero también había personas pues que estaban en otro lugar y tenían que ser empadronados ahí donde estaban. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Él era prácticamente su ciudad. Y él se movía, o ellos vivían en esa zona, que lo que es la zona de hoy, por ejemplo, está Siria en la parte del norte, está el mar cerca del mar Mediterráneo está Siria, y luego está Jerusalén en la parte sur, luego está Belén. Entonces en esa zona acuérdense que se dio toda la historia que narra la Escritura. Y un poquito también, bueno, en el Antiguo Testamento, pues, un poquito al sur, en Egipto. Pero vamos a considerar que ahí se empadronaron en la ciudad que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de David y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada y a punto de dar la luz. Y aconteció que estando ellos ahí, ya en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sabemos que todo esto sucedió en el entorno geográfico, como le digo, de alrededor de Siria, Jerusalén, y como vemos, la familia en estos momentos, formada por José y María, por mandato del gobierno, y era algo que tenía que hacerse obligatoriamente, debían ser empadronados. Esto es, registrados. ¿Con qué propósito? Al igual que ahora, pues para aumentar los servicios y dar mejor servicios por los gobiernos. Bueno, en realidad los censos eran para saber quiénes estaban ahí y cobrarles impuestos. Esa era la realidad, ¿no? Cobrar impuestos. Y pues ellos llegaban de Galilea, más específicamente de la ciudad de Nazaret, fueron a la Judea de Belén, conocida como la ciudad de Belén. Hoy Palestina, hoy en nuestros tiempos, ahí está la ciudad de Palestina, en donde usted y yo sabemos que desde hace muchos tiempos los conflictos están vigentes, al igual que en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en esa zona pues habitan cristianos, judíos y musulmanes, los cuales practican el Islam, y entonces pues ya nos imaginamos el contexto social, aparte de las cuestiones políticas, de los intereses de alrededor. Bueno, José y María llegaron a Belén, en donde José pidió lugar en donde pasar la noche, o donde posar, sí, pasar la noche, y como todos sabemos, dice la Escritura que no había lugar en el mesón. ¿Qué es el mesón? Bueno, compréndase el lugar en donde aquellos que venían de afuera de viaje o venían llegando a la ciudad, era un lugar para descansar, un tipo como lo conocemos hoy, un hotel, pues. No había lugar en el hotel, en el mesón, y vemos en otros evangelios cómo describen, algunos evangelios, por ejemplo, el Mateo describe un poquito más amplio, describe que fueron prácticamente a quedarse en un establo, en donde ahí ocurrió el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los aspectos que se nos muestra de parte de Dios es que siempre Dios rompe todo esquema. No olvidemos que el pueblo judío esperaba al Mesías porque se había profetizado, pero con todas las características que ellos mismos habían sugerido o esperado que fuera. Acuérdense que habían tomado prácticamente la religión en sus manos y habían hecho de ella un poder, ¿sí? Que pues prácticamente tenían pues ahora en esclavitud, con sus leyes, con sus normas, con sus rituales, con su religiosidad, pues al pueblo.
Y viene nuestro Señor Jesucristo, Dios, a través de Él, rompiendo esquemas de la forma menos esperada. De la familia menos esperada. Bueno, aunque tenía su linaje, ¿no? Vemos cómo cumplieron los requisitos del linaje de David. Y también Dios rompe toda forma precisamente fuera de toda ortodoxia, principalmente judía. Y tanto fue el contraste de lo que Dios hizo, de aquel, vamos a decir, pues cómo le damos el contrato mental que tenían el judaísmo, de cómo debería de venir el rey de los judíos, cómo debería de venir el Mesías. Y en ese contrato mental que tenían, esas imaginaciones, pues fue todo lo contrario. Y como le digo, y fue tanto el contraste que hasta hoy, en nuestros días, millones de aquellos que practican el judaísmo siguen reconocer que el Mesías ya llegó, que el Mesías prometido hace 21 años aproximadamente vino a este mundo, rompiendo paradigmas, no solamente en su forma de nacer, sino también en su forma de accionar y de forma de ver las cosas de Dios en relación a lo que se había establecido por los hombres. Eso es lo que vemos pues en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Grandes bendiciones en donde nos quiere decir, nos quiere enseñar, no es al modo de nosotros, es al modo de Dios. Siempre debemos acostumbrarnos que es al modo de Dios. Versículos del 8 al 20, los pastores y los ángeles. Ahora, qué interesante que Dios escogió para dar este mensaje. Bueno, de hecho, ángeles quiere decir mensajeros de Dios. Pero aquí en este mundo, pues, los hombres que escogió también para que proclamaran o propagaran la noticia fueron los pastores. Acuérdense que los pastores iban al campo, llevaban sus ovejas, se regresaban, iban a otro lugar y eran también portadores de noticias, ¿no? Eso los usa Dios también. Cualquier cosa va a usar Dios. Cualquier ser humano también. Lucas 2.8 dice lo siguiente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué es guardar las vigilias? Pues se quedaban de turno en turno, pues prácticamente, como dicen, se anochecían, ¿no? O se amanecían cuidando las ovejas. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Cosas atípicas, cosas diferentes, cosas que pues me imagino que había años y que ellos no habían experimentado. Años que no habían sucedido y ellos no lo habían experimentado. Pero el ángel les dijo, no temáis, no tengan miedo, porque aquí les doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David, esto es en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor, un Salvador, el ungido de Dios, el Mesías. Esto os servirá de señal, esto se van a dar cuenta ustedes. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, fíjese bien, por si no nos creen, por si no me creen, dice el ángel de parte de Dios, se va a manifestar una cosa sobrenatural. Esa hueste de espirituales de parte de Dios alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Buena voluntad de quién? De Dios, para con los hombres. Y no es gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No es a los hombres de voluntad. Es buena voluntad de Dios para con los hombres. Es todo desciende de lo alto. No es la otra frase se puede tergiversar, decir yo me merezco. No, nosotros no nos merecemos nada. Bueno, después de ser testigos, estos pastores, ¿qué aconteció? Fíjese bien. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, o sea, comprendieron perfectamente de qué se trataba. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido
y que el Señor nos ha manifestado. Como le digo, rápidamente identificaron esas experiencias y esas manifestaciones gloriosas, sobrenaturales de Dios en esos tiempos eran prácticamente, aunque tenían mucho que no, o ellos no lo habían experimentado, sintieron en su corazón verdaderamente que había venido de Dios. Vinieron pues, el versículo 16, apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Qué es el pesebre? Porque muchos ya sabemos que es el pesebre, otros no sabemos. Es precisamente una caja en donde se le echaba comida a un tipo de animal. Puede ser becerros, pueden ser vacas, pueden ser chivos, pueden ser corderos, etcétera, etcétera. Pero ese pesebre prácticamente era un lugar de comedero, era donde echaba la comida. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Veía? Ellos empezaron a hablar de la gloria de Dios también. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, exactamente como se les había dicho. En ocasiones, hermanos, hay cosas tan maravillosas que pueden ocurrir que no se es muchas veces al momento 100% conscientes para comprenderlas. Esto es precisamente lo que estaba ocurriendo con María. Cosas tan grandiosas que nunca se habían experimentado, que nunca se habían visto y que no van a poder volver a suceder porque el único Mesías, el Salvador, ya estaba en este mundo, ya había venido a este mundo y no hay otro como Él. Él es el unigénito del Padre, acuérdese. Dios pues continúa cada vez, en cada momento, en todo lo que estaba aconteciendo ahí, revelando quién era aquel gran bebé que había venido a este mundo. Pero Lucas narra que el nacimiento de Jesús se le anunció a los pastores de la región, primeramente, ¿a través de quién? De un ángel. Estos pastores, haciendo una explicación, estos quizás eran los abastecedores de ovejas para los sacrificios del templo, ofrecidos para el perdón de los pecados, y conocían cómo se tenían que hacer ofrendas. Los ángeles, pues, invitaron a estos pastores a recibir al gran Cordero de Dios, que así lo menciona Juan 1:36, el cual les quitaría los pecados de todo el mundo para siempre. Entonces ellos de repente empezaron a comprender que como ya ellos eran pastores y sabían que muchas de esas ovejas eran sacrificadas como ofrenda, pues ahora venían y Dios les presentaba el nuevo Cordero. Ese Cordero que iba a ofrecerse en sacrificio una sola vez y por todas las generaciones para limpiar el pecado de toda la humanidad. Y efectivamente encontraron al bebé, a Jesús, en un pesebre envuelto en pañales. Ahora yo les explico. Cuando viene pañales no debe venir a nuestra mente los que se usan hoy en nuestro contexto. Pañales en aquel tiempo eran trapos, estaba envuelto, acuérdense, era un comedero, le pusieron trapos para que estuviera acolchonadito y luego lo metieron así y lo taparon con trapos. Esos eran los pañales en aquel tiempo, como los que usaban aquellos, o lo que usamos aquellos que tenemos ya más de ciertos añitos. Bueno, esto es una realidad que no podemos esconder, iglesia. Esto es una realidad que no podemos evadir o negar. Cristo había venido con un propósito a este mundo. Esta pequeña e indefensa hasta ese momento criatura tuvo una vida maravillosa, fue creado por unos padres responsables que Dios le escogió y murió por nosotros en su debido tiempo, ascendió a los cielos y volverá a la tierra como Rey de Reyes. Gobernará el mundo y juzgará a todas las personas de acuerdo con la decisión que hayan tomado acerca de él. Si la gente pintó su raya de él, pues automáticamente por voluntad propia se alejó de todas sus bendiciones. Si nosotros, ¿verdad? O cualquier persona
reconocemos que Jesucristo es el Señor y que sin Él nada podemos hacer, entonces la historia de nuestras vidas va a ser diferente, desde hoy y para siempre. De la misma forma, pues, que vino a este mundo rompiendo esquemas y expectativas, de esa misma forma el Señor Jesucristo volverá por su iglesia. En este caso, atendiendo lo que nos muestra siempre la Escritura. Será en el momento quizás menos esperado. Solo, escuche bien, solo los verdaderos creyentes, solo aquellos que tenemos comunión verdadera y genuina con el Padre Celestial, por medio de Cristo y llenos de su Espíritu Santo, podemos tener el discernimiento cuando el Señor Jesús regrese por su iglesia. Muchos, porque muchos serán engañados y serán llevados cautivos por el maligno. Versículos del 21 al 38. Vemos aquí la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo. ¿Qué dice Lucas 2:21? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, así estaba establecido, le pusieron por nombre Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Ya vimos la semana pasada que Zacarías no le puso Zacarías a su hijo, le puso Juan el Bautista, fue Juan el Bautista por mandato de Dios. Aquí también José, su hijo, bueno, el que creían que era el hijo de carne de él, pero no lo era, usted y yo sabemos, pues no se llamó José, se llamó Jesús, el cual le había sido puesto también por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, así está escrito: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice también la ley del Señor, un par de tórtolas, o 2 palominos, una ofrenda sencilla, pero con toda la fe, para presentarlo al Señor. Mire, la religión judía, ¿sí?, religión que hasta ese momento era la religión oficial de Dios, ellos acostumbraban llevar a cabo ceremonias luego del nacimiento de una criatura. La primera ceremonia, pues, a los 8 días era la circuncisión. A cada niño se le circuncidaba y se le ponía nombre después del 8º día de su nacimiento, así lo dice Levíticos 12:3. La circuncisión en ese tiempo simbolizaba la separación de los judíos de los gentiles, o sea, del pueblo de Dios de los paganos. Ese era el ritual de la circuncisión. Este es hijo de Dios, este es del pueblo de Dios, y tenían que hacer el ritual. Otro ritual que tenían que hacer también era la redención del primogénito. La redención, el limpiar, ¿sí?, el corazón del primogénito. El primogénito, pues, se presentaba un mes después de su nacimiento, y la ceremonia incluía, como entre comillas, como volver a comprar, redimir a ese niño para Dios mediante una ofrenda. Los padres tenían en mente que el niño pertenecía a Dios, quien es el único que tiene el poder para dar la vida. Y muchos hoy, pues, están, vamos a decir, agrediendo, pues, lo establecido por Dios. Darán cuentas a Dios. Y acuérdense, no es si lo cree la persona, si lo cree la persona o no lo cree la persona. Eso pasa a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto, a milésimo término. Es lo que Dios ha establecido. Dios estableció las cosas y nadie puede escapar de sus designios. El hijo, pues, primogénito se presentaba un mes después de su nacimiento. La ceremonia incluía el redimir y entregárselo al Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo cumplió, no tenía que hacerlo, pero cumplió con todos esos procedimientos que sus padres, a los cuales Dios les encargó la responsabilidad de cuidarlo, cumplieron todo lo que estaba establecido en la ley. Por eso encargó a este varón y esta mujer, porque eran totalmente creyentes y guardaban las ordenanzas, ¿sí? ¿Para qué? Para que en un momento determinado, crecido, el Señor Jesucristo cumplió con toda la ley y tenía toda la autoridad por los hombres y por Dios para hacer lo que usted y yo sabemos que tuvo que hacer.
El tercer ritual que tenía que acontecer era la purificación de la madre. 40 días después del nacimiento de un hijo y 80 días después del nacimiento de una hija. Estuve buscando, no lo encontré, pero quienes saben, que son las mujeres y los médicos, dicen que es muy diferente cómo se sienten y antes y después del parto cuando dan a luz un varón o una mujer. Biológicamente hay algo diferente, cosa que Dios desde la antigüedad lo había establecido. Acuérdese, no es para hacer diferencias, no es para decir uno vale más, uno vale menos, no. Para Dios todos somos iguales, ¿sí? El hombre es el que hace las diferencias. Entonces tenían que guardar ese rito también de la purificación. La madre permanecía impura ceremonialmente y no podía entrar en el templo porque todavía estaba impura. Esto es todavía las consecuencias de un parto que tenía pues tiempo para sanar. Si un cordero era caro, fíjese bien, aquí viene algo bien importante. Si un cordero era caro, los padres podrían traer una segunda paloma en su lugar. Esto es lo que María y José o José y María hicieron. Jesús era el Hijo de Dios y su familia llevó a cabo estas ceremonias de acuerdo con las leyes de Dios. Él no nació bajo la ley. En cambio, y a pesar de esto, y aún con esto, la cumplió a la perfección. La obediencia de Cristo a la ley nos hace comprender de la obediencia que usted y yo debemos también guardar a todo lo que Dios ha establecido. Ahora, en el tiempo de la gracia, acuérdese, ciertos rituales ya no están vigentes. Está vigente los principios morales, los principios de orden, los principios de respeto mutuo entre los seres humanos, ¿sí? Y obviamente el respeto a nuestro Padre Celestial. Entonces, Cristo obedeció. Nos pone el ejemplo de obediencia. Y esto es fácil comprender para los hijos de Dios. Esto es bien facilito para comprender a los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, pues todos siempre lo dudan, lo cuestionan, hasta lo critican y dicen, no, yo pinto mi raya. Dios ya los escuchó. Pero, pues, está la oportunidad de reconsiderar siempre, reconsidere. Lucas 2:25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, con estas dos características, habla de que era un hombre creyente, esperaba la consolación de Israel. ¿A qué le llamaban la consolación de Israel? Pues precisamente esa profecía de Isaías, de Jeremías, de otros, hecha realidad en este tiempo, se estaba cumpliendo en ese tiempo. Esperaba pues la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu dijo, hay que ir al templo. Vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, que ya le dije qué es lo que tenía que hacer, le tomó este hombre piadoso, llamado Simeón, y justo lo tomó en sus brazos, y bendijo a Dios diciendo estas palabras: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjese bien, aquí está diciendo, va a ser el Dios de toda la humanidad. Por tanto, ya no va a haber ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Todos van a tener el mismo derecho ante el Padre Celestial para llegar a su presencia. José y su madre, pues, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y le dijo a su madre, María, he aquí que está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Esto es, este niño va a ser tropezadero para muchos, pero va a ser de levantar y permanecer firmes parados a otros, dependiendo de la perspectiva. ¿Para quién va a ser tropezadero? Para los no creyentes. ¿Para quién va a ser una afirmación y confirmación de su fe y para vivir en esa gracia de Dios? Para los que
deciden voluntariamente rendir su corazón al Padre Celestial. Pero le anticipa también una cosa bien importante. Dice, para levantamiento de muchos de Israel, pero también para caída de otros, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, se está refiriendo a María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, le estaba diciendo que iba a sufrir los padecimientos de aquel que había dado a luz 40 días antes. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Por eso tenía esa sensibilidad, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Una proclamadora de lo que estaba a punto de irse formando poco a poco, que ya había venido, pero se esperaba el momento preciso para manifestar toda su gloria. Hay mucho, pues, que decir, hermanos, de todo esto que hemos leído. Sin embargo, me limitaré a comentar que uno que vive en comunión con Dios, discierne todo esto en su corazón. Lo empieza a meditar en su corazón como lo hacía María, porque cosas maravillosas estaban aconteciendo y ella estaba diciendo, algo está aconteciendo, algo está planeando y previendo Dios que va a acontecer para el mundo entero y que va a ser de grande bendición. Cosas quizás no lo comprendió porque no vio, o sea, en su plenitud, porque no vio lo que usted y yo hoy vemos a través de la Escritura y vemos en todo nuestro entorno. Esto es, quien tiene comunión con Dios, discierne los tiempos. Quien tiene comunión con Dios, discierne los momentos y todas circunstancias, dando pues siempre gloria a Dios por todo. Iglesia, hermanos, qué momento tan trascendente vivieron estos seres humanos reunidos en el templo alrededor de Jesucristo, aunque para muchos, y hoy en día también, sigue pasando inadvertido. Lucas del 39 al 40. Bueno, del 39 al 40. Si después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Estas son pruebas, pues, objetivas de ello. Es lo que la misma Escritura nos presenta a continuación. Leamos cómo el niño crecía y establecía y empezaba a tomar autoridad, o cuando menos se veía algo totalmente diferente en él que en los demás niños. Leamos versículos del 41 al 52. El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, pero no fiesta como usted y yo tenemos, o algunos tienen el concepto ahora, no. Eran celebraciones a Dios, celebraciones establecidas a Dios. No eran celebraciones paganas, no, ni fiestas paganas. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Escuche bien. Y aconteció que 3 días después, qué interesante de los 3 días, ¿no? 3 días después, y aconteció 3 días después, que le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, y no solamente eso, a los 12 años, y preguntándoles.
¿Quiénes son los doctores de la ley? Aquellos que conocían perfectamente y tenían el nivel de madurez para precisamente conocer todos los aspectos que la ley marcaba y que la ley había establecido. Y aconteció 3 días después que le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 48. Cuando le vieron, José y María, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: el joven de 12 años llamado Jesucristo, o Jesús en este caso, aún era conocido como Jesús, les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La palabra negocios también quiero aclarar, no quiere decir que tenía una tienda o tenía, no. Los negocios del Padre es: ¿acaso no sabéis que debo de estar involucrado en todas las actividades que tienen que ver con mi Padre Celestial? Eso es lo que le está diciendo. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, como todo hijo obediente. Y su madre, otra vez, guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, pero también en gracia para con los hombres. De acuerdo con lo establecido por Dios y que podemos leer en Deuteronomio 16:16, a cada hombre se le requería que fuera a Jerusalén 3 veces al año para estas celebraciones. ¿Cuáles eran las 3 fiestas que tenían vamos a decir, de participar todos los hombres? Bueno, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de las enramadas. Esas son, o de los tabernáculos. De esas 3, la Pascua era la más importante de las 3 fiestas anuales, ya que representaba la liberación de la esclavitud del pueblo de Dios. Los que asistían a estas festividades a menudo viajaban en caravanas para protegerse de los asaltos que se daban en los caminos de Palestina. Ahora sí que coincidencia con lo actual, pues es, cualquier similitud con el tiempo actual es mera coincidencia, ¿no? Entonces, había asaltos en los caminos de Palestina. Se acostumbraba, para esto, que viajaban en grupos grandes. Y entre esas costumbres era que las mujeres y niños viajaran al frente de la caravana y que los hombres cerraran la marcha, estuvieran atrás. A los 12 años, que era el caso de Jesús en este tiempo, en ese momento, un niño podía participar en cualquiera de los 2 grupos, ya de 12 años. Podía estar con el papá en la parte de atrás o con la mamá en la parte de enfrente. Y pensaron, tanto José como María, que estaba enfrente o atrás, ¿no? Pudiéramos decir, pues, que Dios utilizó este factor para que se lograra la escena del joven Jesús en el templo, platicando, escuchando y preguntando a los doctores de la ley. Concluyo con lo siguiente, hermanos, El segundo capítulo de Lucas nos muestra que aunque Jesús era especial, y usted y yo sabemos qué tan especial es nuestro Señor Jesucristo, tuvo una niñez y una juventud totalmente normal. En términos de desarrollo, pues, en todos los contextos, en términos de desarrollo tanto físico como también en el crecimiento y madurez espiritual, era como todos nosotros. Creció física y mentalmente, se relacionó con otros niños y con otros adultos y Dios le amó. Sí, le amó como usted y yo nos ama. Él llevó una vida humana íntegra, ¿sí? En todos los aspectos, equilibrada en todos los aspectos. Fue importante para Jesús, y debiera serlo para todos los creyentes también, desarrollar armoniosamente cada uno de estos
aspectos básicos de todo ser humano. Acuérdese que somos espíritu, alma y cuerpo. Debemos desarrollarnos físicamente, mentalmente, tener un entorno social y sobre todo espiritualmente. Hasta ese momento, iglesia, Jesús, el niño, hasta ese momento ya Jesús, el joven, en el capítulo 2, el adolescente, pues, era un niño como cualquier otro. Pero quienes convivían con él sabían que ese niño era extraordinariamente diferente. ¡Qué bendición, iglesia! ¡Qué buenas noticias nos traen los evangelios! Palabras que deben de llenarnos de esperanza, palabras que deben de llenarnos de emoción y pasión por seguir conociendo lo que Dios dejó por escrito a través de los evangelios para usted y para mí. Bonita tarde, que Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios pronto.